Tuve que mirar en los correos, en el historial de los correos para acordarme que yo escribí el correo para que me invitaran a la práctica que se hace, ¿no? de enseñamiento y gratuita. Y hace 5 años ya que estoy practicando, hace 5 años. ¿Dónde te gusta meditar? Yo más o menos tengo la rutina de venir al dojo 2 veces por semana, es algo que se ha mantenido durante los años y básicamente es el dojo, ya me siento cómodo meditando y bueno, si no, cuando se hacen los retiros, que trato de ir uno al año para estar un poco más en la naturaleza, un poco más alejado, para estar en una meditación un poco más quizás profunda o mayor concentración, ¿no? Para lograr una concentración continuada, si se quiere. Pero bien, aquí estoy en el dojo, estoy bien. Sí, sí. Com ha contribuït la meditació a la teva vida personal i professional? A ver, yo como no vivo 2 vidas en paralelo, es decir, una meditando, ¿no? Porque más o menos una rutina de 2 días a la semana algo hace, ¿no? Y sin meditar, ¿no? Lo que sí es que sé que siempre vuelvo al dojo, ¿no? Y si hay diferencia, sí que la hay, sí, porque yo a veces he estado, puedo decir, un mes entero sin venir y vuelvo a venir y son unas meditaciones de 1 hora, nada, al otro día vuelvo a hacer la meditación y de golpe por la mitad me doy cuenta que como que despierto de un sueño de un mes entero, ¿no? Como que había estado prácticamente soñando un mes entero por haber dejado la rutina de la meditación, ¿no? Del estar presente. Un poco eso, un mes entero perdido en mis pensamientos, ¿no? Esa es la idea. ¿Crees que hay que tener algún talento para practicar la meditación? No, ninguno, al contrario, no, ninguno. A ver, la meditación, claro, es algo que tú vas descubriendo, ¿no? De por qué la postura, de por qué ciertas cosas, para qué sirve. Eh, Se va dando de a poco, ¿no? No es que cuando vine yo sabía lo que era o no meditar, digo, cada uno tiene sus formas de meditación o no, cada uno lo entiende, pero sí que vas empezando, y con la ayuda a veces del maestro, con alguna pregunta, a descubrir que, bueno, es algo de estar continuamente en el momento presente, ¿no? Y gracias a la técnica, que es una técnica de miles de años, pues ayuda a no estar enredado en pensamientos y a estar viviendo el momento del aquí y el ahora, ¿no? Sí, sí. Pues bien. Pues muchas gracias.